Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta eh, semana 6, ya prácticamente en la recta final de nuestra materia. Bienvenido, Byron. Eh, Muy buenas noches, esperando te encuentres bien. Vamos a continuar, bueno, pues con estos grandes temas relacionados con eh, nuestra materia. Bueno, pues como siempre dando eh, algunos amplios pormenores y de acuerdo, como siempre, a su modalidad de evaluación, que, bueno, pues ya a estas alturas prácticamente van cerrando cada uno de ustedes de acuerdo a esa modalidad de que seleccionaron de evaluación. Bueno, pues ya sus calificaciones casi ya en su totalidad. ¿Ok? Pues bien, en este caso, como siempre, bueno, va a ser de suma importancia prever, ¿no? Todos estos alcances relacionados con nuestra materia y que, como siempre, a través de, bueno, pues una situación de aprendizaje situacional, a través de una experiencia en la cual, bueno, pues en esta continuación de este gran tema que hemos abordado desde la semana pasada, bueno, pues tiene, ¿no? Que ver con la logística de planta y transporte. Si pudiéramos ejemplificar, ¿no? Eh, estos temas relacionados con una situación, pues real, eh, se basa mucho, y les quiero ahí contar que a través de la toma de decisiones en este tema, es que se puede estar utilizando críticamente lo que ocurre a nivel pues táctico u operativo, donde la gestión de la flotilla y el ruteo dinámico ante un imprevisto, bueno, se puede estar, ¿no? Relacionando. Aquí les quiero contar, por ejemplo, en una situación real que se suscitó, por ejemplo, en una empresa distribuidora farmacéutica, ahí que con 10 vehículos de reparto ahí en la Ciudad de México, básicamente el coordinador de transporte y flotilla tenía que estar garantizando la entrega de todos los pedidos programados, más o menos por ahí entre 40 entregas a 25 clientes, incluyendo pues hospitales con horarios de recepción muy estrictos, antes, por ejemplo, de las 5 de la tarde, y minimizar el costo de combustible y las horas extra, ¿no? Que eso platicamos hace 8 días, esta semana pasada, donde, bueno, pues veíamos, ¿no? Algunos modelos dentro de la gestión. Aquí se presentó una situación muy crítica, o sea, imprevisto, donde a las 11 de la mañana, por ejemplo, el sistema de rastreo satelital, el GPS, nos informaba que el vehículo 3 que cubre una ruta clave, por ejemplo, ahí en la zona sur de Ciudad de México, había sufrido una avería mecánica mayor. Hay un neumático, una llanta ponchada o reventada e impacto, ¿no? En la suspensión y estaba totalmente detenido. Entonces el vehículo eh, pues transporta pedidos de alta prioridad para pues esos 5 hospitales con esas ventanas de entrega ya prácticamente entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Entonces, en ese proceso de toma de decisiones, en ese aspecto de la logística de transporte, bueno, pues, ¿qué creen? Se tuvo que definir la evaluación inicial y poder definir el problema, ¿no? Ahí viene esa decisión en logística, en lo táctico y operativo, es decir, confirmar la inmovilización del vehículo y estimar el tiempo también de reparación, que ahí se estimaba entre 4 y 6 horas, que totalmente, bueno, pues como podríamos prever, bueno, pues estaba fuera de esa ventana, ¿no? Ahí el problema
pues es la interrupción crítica del flujo que amenaza ese cumplimiento o que amenazaba el cumplimiento de las ventanas de entrega, ¿no? Bajo esa programación. El siguiente paso fue poder recopilar datos y alternativas, es decir, identificar los 5 pedidos de alta prioridad aún no entregados por ese vehículo, analizar la capacidad restante de los 9 vehículos restantes operativos en cuanto a qué, a espacio y tiempo disponible, y también consultar las rutas y tráfico en tiempo real a través de ese uso de software TMS y el GPS, ¿no? Claramente que esa fundamentación logística recayó en la asignación de rutas, ¿no? Y los costos de transportación, donde se debería de estar evaluando la capacidad eh, ociosa, ¿no? De otros vehículos y el impacto en sus rutas optimizadas. Ya en el siguiente paso, ¿no? Que hemos trazado en este tema, fue la generación y evaluación de opciones, ¿no? Que ahí entra un dilema totalmente de ruteo. Una de las opciones era ese ruteo de vehículos de la flotilla propia, ¿no? Asignar los 5 pedidos críticos a los vehículos, a lo mejor 4 y 6, ¿no? Eran los más cercanos en esos momentos. Prever el costo, ¿no? Mayor gasto de combustible y posible retraso de 2 entregas, ¿no? Críticas. Y también la subcontratación express, ¿no? Posiblemente llamar a un servicio de mensajería urgente para esos pedidos críticos, donde, bueno, en el costo, pues mayor costo unitario, pero 100% tal vez de garantía de cumplimiento. O otra opción sería totalmente ignorar, esperar la reparación, que no era viable por el riesgo, ¿no? Posiblemente que sabemos en los contratos existen penalizaciones. Y estos temas relacionados, pues tienen que ver con la asignación de rutas de transporte y su evaluación de subcontratación. Cuando llegas a una reunión, a ver si pueden hacer algo ahí. Eh, no Ah, sé si se acuerde, como la gente, pues, que creo que se metió un poco de ruido. Byron, te voy a silenciar. Ok, no está silenciado, entró por aquí mi sobrino. ok, bien. Entonces, ahí se tenían esos temas relacionados con la asignación y la evaluación de la posible subcontratación. Ya en el siguiente paso, bueno, pues se tuvo que elegir la mejor decisión o elección de las antes mencionadas opciones, ¿no? Donde, pues ahí el supervisor tomó la decisión de una solución combinada, ¿no? Es decir, en la opción A para 3 pedidos de menor urgencia y opción B en subcontratación para 2 pedidos de hospitales, ¿no? Con ventana estricta, muy estricta de la una de la tarde. Y la ejecución, donde se utiliza de manera precisa en el monitoreo de la asignación de rutas el sistema TMS para recalcular inmediatamente las posibles rutas de los vehículos 4 y 6 con los nuevos puntos de entrega, ¿no? 3 pedidos rescatados, minimizando pues esa posible desviación, ¿no? Entonces se coordinaba básicamente la recogida de los 2 pedidos restantes con, bueno, pues esa nueva asignación. Entonces, es claro que todo ello tuvo resultados e impactos, ¿no? En las decisiones. Uno es que el costo de transporte, que creen, aumentó un 12% ese día debido a la tarifa premium de un proveedor y el mayor consumo de combustible de vehículos que se tuvieron que rerutear. Claramente también hubo impacto en el servicio, ¿no? Cero entregas fallidas y 100% de cumplimiento en las ventanas horarias de los hospitales y, por supuesto, algo que es
de alto impacto es el aprendizaje, donde la experiencia validó, en este caso, la estrategia de tener un acuerdo preestablecido, de una especie de outsourcing con un proveedor externo para manejar emergencias críticas, a pesar de que la flotilla propia, pues, maneja el volumen regularmente, ¿no? Entonces, en esta situación podríamos estar situando e ilustrando cómo este coordinador de transporte tuvo que tomar o tomó decisiones muy rápidas, equilibrando los costos operativos con la calidad del servicio, que es algo prioritario, utilizando la tecnología para la reasignación eficiente, bueno, pues prácticamente de todos estos ruteos, ¿no? Entonces, ahí vemos fielmente cómo en esta situación se fue previendo, ¿no? Todos estos temas relacionados que hemos estado platicando en estos momentos y en estas semanas, desde la anterior hasta, bueno, pues prácticamente la actual, ¿ok? Entonces, en estos casos, pues es Profe, imprescindible, ¿no? Sí, adelante. profe, perdón que me meta. Yo fui supervisor de transporte y logística en una empresa acá en mi país, Ok, pero para estos casos yo siempre tenía una alternativa. Yo siempre sabía que iba a pasar alguna cosa, siempre tenía una alternativa, ok. porque en realidad, porque como usted dice, va a pasar alguna cosa, o nadie sabe lo que puede pasar, pero siempre uno juega a una alternativa. No Claro, podemos esperar que el administrador le autorice un nuevo recargo, por una nueva. supuesto. Entonces siempre hay que tener en cuenta una alternativa en este caso. Sí, claro. ¿Qué alternativa tenías tú? Uno de repuesto. Tenía uno de repuesto disponible Okey, con chofer, disponible las 24 horas. Entonces, si es que me fallaba uno, tenía que sacarle ese a trabajar. claro, por supuesto, ¿no? Es lo que Es les un decía, recurso. sí, totalmente hay que tener todos esos recursos preparados y adelantarse a esas situaciones que posiblemente se puedan estar, enfrentando, ¿no? Y que es, verídico todo ello. Entonces, eh, aquí, bueno, pues, pudo, ¿no? De alguna manera, no tenían, ¿no? Posiblemente ese recurso de más, pero sí tenían, ¿no? El recurso de un proveedor externo que, bueno, ante estas urgencias se pudiera estar, bueno, pues situando y resolviendo de manera muy rápida, porque estas decisiones son muy rápidas, bueno, pues estar solventando, ¿no? A través también, pues de los recursos del presupuesto también que se tenga en mente, ¿no? Claramente que el tener, ¿no? El recurso a la mano de manera interna, pues va a ser muy interesante preverlo también ante ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí, sí, es cierto lo que estás indicando, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues básicamente a todo esto, es que, bueno, pues nos adentramos, ¿no? Y prevemos esos grandes impactos que tiene el sistema de transporte, ya situándonos en esos puntos tan importantes, ¿ok? Que, bueno, pues se van a estar relacionando con, bueno, pues el tema, ¿no? Central. Entonces, ustedes van a estar dando seguimiento dentro de su modalidad y, bueno, pues de acuerdo a la información restante es que vamos a estar, pues, abordando estos grandes temas que van relacionados con directamente, en este caso, con la selección, ¿no? Básicamente, en este caso de los sistemas de transporte, que como bien mencionábamos, tiene de manera importante totalmente estos impactos, ¿no? Entonces, relacionado con todo esto, es que se hace muy importante prever, bueno, pues cómo el transporte ha venido prácticamente evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Esa historia que se tiene que reconocer ante estas situaciones. Esa aparición, desde la aparición del ser humano en un transporte
mismo, ¿no? Y sus pertenencias por sí mismo, las balsas rudimentarias, canoas, invención de la rueda en Mesopotamia, el carro rudimentario, etcétera, que se vinieron, ¿no? Básicamente en niveles evolutivos transformando, bueno, pues hasta al presente, ¿no? Que tenemos hoy en día y que ha cambiado significativamente de acuerdo a los canales de comunicación en el transporte, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, es claro que a partir de bueno, pues, en estos casos la etapa, primitiva, ¿no? En esa época donde el ser humano hacía la utilización de sí mismo como modo de transporte, ya pasó a la etapa feudal, donde puede darse, pues, básicamente estas características al considerar para estar ubicando totalmente innovaciones de transporte en la época, ¿no? Para pasar a una aparición de grandes, imperios y que determinaban viajes, ya se presentaban estos transoceánicos, ¿no? Y establecer rutas comerciales hasta la etapa totalmente industrial, donde básicamente aquí hubo una aceleración en la aplicación sistemática de la ingeniería al transporte, ¿no? Ya que hizo evidente la necesidad de estar moviendo pues grandes volúmenes, ¿no? De productos y materia prima y por tanto bueno, pues en esta etapa moderna, pues ya en este siglo, bueno, pues van apareciendo estos nuevos modos de transporte característicos, ¿no? Automóviles, aviones, ferrocarriles, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues se centra mucho, ¿no? En esos avances logrados en diferentes modos que fueron posibles gracias al desarrollo en diferentes disciplinas, ¿no? Que, bueno, pues se encuentran la ingeniería civil, la mecánica y eléctrica, la ingeniería de tránsito, sistemas, etcétera, etcétera, para, bueno, pues dar paso a este concepto total del transporte, donde, pues básicamente tiene que ver, pues todas esas operaciones que efectuaba antes el ser humano por sí mismo, bueno, pues se fueron dando a través, ¿no? De estos canales de distribución y de transporte, por supuesto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con todo esto, cualquiera que sea el enfoque que se emplee, la región en estudio o el grupo humano involucrado, claramente se vuelve innegable el impacto que tiene el transporte. Ese impacto oscila entre lo positivo y lo negativo. Claro que sí va a depender de diferentes características del sistema de transporte y también de su adecuación a la comunidad donde se crean, ¿no? U operan tales sistemas. Es en efecto que todo sistema de transporte puede proporcionar pues ciertos beneficios, ¿no? O ventajas y en contraparte ocasionar pues otros costos o desventajas, por lo que va a ser imprescindible considerar y analizar cuidadosamente pues todos estos aspectos que vamos a prever a fin de conocer el valor real de dichos sistemas de transporte, es decir, la comparativa de beneficios contra esos costos para una correcta evaluación. ¿Ok? Entonces, en este caso, como podemos ver en este esquema, bueno, se centra mucho esos impactos en los sistemas de transporte a niveles económicos y sociales. En los económicos, claramente que como siempre va a haber beneficios y costos, ¿no? Es decir, ventajas y desventajas de manera directa e indirecta. Y en lo social, por supuesto, también de igual manera va a beneficiar, pero también va a producir costos, tanto de manera directa e indirecta. ¿Ok? Aquí podemos ver que en primer término aparece esa diferencia entre los impactos, ¿no? Económicos y los sociales. Aquí se enmarca esos primeros que se refieren a aspectos que están relacionados con procesos o fenómenos que acrecientan o gravan las economías de los particulares,
de las empresas, instituciones o en general del país en su conjunto. Y asimismo, los impactos sociales se van a relacionar con procesos de las interrelaciones, pues, de hombre y grupos y la forma en que los sistemas de transporte alteran el curso de esos acontecimientos, ¿ok? Pues en términos sociales. Aquí muchas veces va a resultar difícil y algunas veces incorrecto separar los 2 grupos de impactos, ¿no? Así como de algunas subclasificaciones que bueno, pues se van a estar abordando. Y la segunda clasificación corresponde a la distinción entre beneficios o ventajas, costos o desventajas. Aquellos que se refieren a los aspectos positivos o deseables que se obtienen de un sistema de transporte, ¿no? Y los costos, pues vienen siendo esos efectos negativos. Estos beneficios y costos económicos, bueno, pues claramente en esos beneficios directos van a adentrarse algunos de, este, de estos siguientes. Por ejemplo, aumenta el valor de lo transportado, o sea, su utilidad al modificar su posición en el espacio, multiplica los beneficios de diversas economías, ya sea de individuos o de grupos, al ponerlas en contacto, claramente al mejorar su velocidad y capacidad que permiten ahorros sustanciales de tiempo, rompiendo barreras al flujo de recursos de todo tipo, aumentando los mercados potenciales de los productos, aportando bases para la producción al reducir costos, ya que facilita la obtención de mano de obra, materia prima, recursos financieros y canales de distribución, etcétera, ¿no? Estos son algunos de esos puntos. En los beneficios económicos de manera indirecta, es que provoca el surgimiento de gran cantidad de empresas que contribuyen a la construcción u operación de sistemas de transporte. También provoca el crecimiento económico en la zona de influencia, atrae capitales a zonas comunadas, une regiones o áreas con recursos básicos diferentes, promoviendo la especialización o división regional del trabajo, integrando la economía nacional, mejora la utilización de recursos de una sociedad al permitir una organización pues mucho más racional, permitiendo una mejor distribución del ingreso, ampliando el mercado de trabajo, etcétera, por decir algunos, solo algunos en cuanto a estos beneficios, tanto directos como indirectos. ¿Qué pasa con los costos económicos directos e indirectos? Bueno, aquí podríamos nombrar a unos tantos costos económicos directos, erogaciones para la fabricación y mantenimiento de la infraestructura y equipo, el valor de las expropiaciones, ya sea por demolición de obstáculos o por la nacionalización de bienes o empresas, grandes pérdidas materiales y humanas por accidentes, daño al medio ambiente por ruido, polución atmosférica, vibración y toda alteración ecológica, ¿no? Esos son algunos. Y otros costos de maneras indirectas, pues tienen que ver con que consumen gran parte de las inversiones públicas, restándolo a otros sectores, crean zonas de vaciado económico, es decir, al atraer flujos monetarios a las zonas por donde circulan, lo restan a otras zonas dando condiciones para su decaimiento. Durante la construcción o fabricación causa daños y molestias a terceros, solamente por mencionar algunos. Algunos beneficios y costos en términos sociales, bueno, esos beneficios sociales directos tienen que ver con que al elevar el nivel económico de una región, pues dan facilidad al desarrollo social y cultural, donde el transporte en sí es productor de satisfactores y facilidades destinadas al bienestar y comodidad social, así como que puede permitir dedicar más tiempo al descanso y a la misma cultura. En los beneficios sociales indirectos,
pues recae el cambio tecnológico que promueve el cambio mental y político de la sociedad, modifica los patrones urbanos y rurales, eh, al corregir la tendencia en las localizaciones, y es uno de los factores más importantes para la evolución económica y social en el espacio de los grupos del ser humano, ¿ok? Por tanto, los costos sociales, tanto directos como indirectos, en los directos podríamos mencionar las pérdidas de tiempo que merman el tiempo dedicado al descanso, al estudio, ¿no? Etcétera. Además, provocando malestar entre los usuarios. Las mejoras tecnológicas solo son accesibles muchas veces a las capas de la población que detectan, ¿no? O que tienen ese poder político o económico. Y por supuesto, al mejorar los transportes frecuentemente se desplaza mano de obra contribuyendo al desempeño. En esos costos sociales indirectos, bueno, pues tiene que ver con que al masificar al usuario y al interrumpir básicamente en sus espacios culturales, pues cambia el individuo y sus rasgos distintivos, que puede originar daños psíquicos y psicológicos, entre muchos otros puntos más, ¿no? Entonces, es claro que si nos adentramos en ese sistema como tal, en ese enfoque de sistema, pues básicamente a lo largo de la historia el ser humano ha sentido la necesidad de explicarse esos hechos cotidianos que van a ocurrir pues en todo el entorno. Y para ello, bueno, pues es que existen algunos modelos, desde el modelo mecanicista, ¿no? Que surge en la Edad Media con el desarrollo de operaciones mecánicas fundamentalmente, donde este enfoque consiste en que los mecanismos pueden desarmarse y volverse a armar. Ahí la abstracción formal de la realidad por medio del enfoque mecanicista, bueno, pues trae consigo un gran número de proposiciones y planteamientos de diversos problemas de diferente índole, ¿no? Ese modelo organicista también donde los fracasos visibles de ese concepto de mecanismo se han hecho más obvias en las ciencias sociales y, por supuesto, en la biología. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, porque sirve, de hecho, en ese surgimiento de estos enfoques dentro del sistema, que como se ha señalado, bueno, ni el mecanismo ni el organismo podían explicar esa satisfacción tan peculiar en la cohesión social que se encontraba en muchas sociedades, culturas y hasta los pueblos, ¿no? En ese enfoque del sistema, pues básicamente consiste en un conjunto completo de subsistemas, planes y medidas de actuación para poder cumplir pues con estos objetivos a nivel general. Y entonces, ¿qué es un sistema en esto que prevemos en el transporte? Bueno, pues tiene que ver con todo ese conjunto de elementos interrelacionados que buscan alcanzar un objetivo en común. A partir de ese sistema, bueno, pues hay bastantes clases, ¿no? Tanto el sistema abstracto, el concreto, este, etcétera, ¿no? Y que muchos de estos prácticamente se puedan estar basando, ¿no? En la simulación del sistema, el modelo, la variable, parámetro, calibración y características. ¿A qué se quiere llegar con todo esto? Pues prácticamente dentro de eh, esa selección, ¿no? En identificar esos flujos por tipo de diseño del proceso, claramente, bueno, pues prevemos, ¿no? Ese punto de partida que tiene la logística precisamente interna, que parte importante, como ya indicábamos anteriormente, es la optimización interna de flujos de producto, el tipo de transporte y programación, ¿no? Que va a depender ese modo de estar eligiendo el medio más adecuado para poder mover la mercancía, llámese por los diferentes canales, donde va a depender de factores como, pues precisamente los costos, la velocidad requerida, el valor del producto y el volumen a transformar, así como, bueno, poder planificar cuándo se van a estar realizando esos envíos y las entregas. Claramente que una buena programación va a garantizar que los productos lleguen a tiempo a los clientes,
o a la siguiente etapa de la cadena de suministros, optimizando la capacidad, pues básicamente de la flotilla. Y entonces poder diseñar esa trayectoria óptima que debe seguir cada vehículo para cumplir, pues hasta con múltiples entregas o recogidas, ¿no? Y ahí esto, bueno, pues se formula a través del problema de enrutamiento de estos vehículos y que tienen implicado pues muchos de estos costos, tanto fijos y variables, ¿no? Que, bueno, pues básicamente de manera indirecta o directa están ocasionando pues esos gastos incurridos por el movimiento pues de todos estos productos, ¿ok? Entonces, aquí eh, bueno, pues podemos estar ya previendo dentro de todo esto en esos modelos, tanto descriptivos, predictivos, explorativos y por supuesto de tipo de optimización, ¿no? Que, bueno, pues van a ser, ¿no? Muy, muy importantes prever, ¿no? Esas estructuras operativas y fuentes de manera física o también de manera no física. Ahí es claro que van a existir, según, como dice Akov, claramente en la metodología para la construcción y validación de todos estos tipos de modelos, poder estar identificando el problema, construir propiamente el modelo, eh, producir diferentes escenarios, probando el modelo, implementando la solución y poder estar controlando y retroalimentando constantemente, bueno, pues prácticamente todo ello. Aquí va a ser fundamental, ¿no? De alguna u otra manera prever todos estos siguientes componentes que deben de estar continuando a través de diferentes atributos de estos sistemas de transporte y que tienen que ver con qué, bueno, pues directamente con esa velocidad, con la capacidad, con la regularidad, la cobertura, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues tiene que ver con estos propios estados, ¿no? O factores importantes implicados en cada uno de estos modelos, ¿no? Y que, bueno, pues se pueden estar, ¿no? Adentrando bajo esa metodología concisa y que puedan establecer esa clasificación de manera precisa de acuerdo pues a la conveniencia, ¿no? Seguridad, frecuencia, simplicidad, los costos, etcétera. En esos componentes físicos de los medios de transporte hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí vemos pues los diferentes medios, ¿no? Aquí lo podemos prever, tanto aéreos, marítimos, ferroviario, carretero y hasta ductos. En sus componentes totalmente, en este caso estructurales, bueno, pues podemos recaer, ¿no? Esos atributos que básicamente toman dentro de esas características, bueno, como antes mencionábamos, todo eso de velocidad, facilidad de acceso, simplicidad, cobertura, flexibilidad, hasta los costos, bueno, pues la localización, ¿no? Que, bueno, pues con ese fin de estar describiendo estos ejemplos en todos estos componentes, bueno, tanto operativos físicos, pues básicamente tienen que ver, ¿no? En este sistema hombre-máquina, hombre y transporte, que va a incluir, ¿no? Totalmente al recurso humano. Entonces, aquí en estas tablas podemos ver, ¿no? Esos medios de transporte, la localización, ¿no? Su vinculación y la protección, ¿no? Ante esos posibles situaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, el aéreo, localización en bases aéreas, aeródromos, bases de mantenimiento, etcétera, su vinculación a través de pistas de rodaje o aterrizaje y la protección, ¿no? De luces y sistemas de iluminación efectiva que deben de estar tomándose en cuenta. Los componentes operativos de cada uno de estos canales, bueno, tiene que ver con ese sistema hombre-máquina, ¿no? Bueno, pues el aéreo, el marítimo, el ferroviario, el carretero, a través de diferentes recursos humanos, pero que también tiene que ver la maquinaria. Y por otro lado, los componentes fluentes, ¿no? En esos modos, la materia, que son
pues básicamente en algunos son pasajeros, la cargas, y ductos, ¿no? Derivados del petróleo y las energías que están subsecuentemente en ellos. Y algunos componentes no físicos de esos medios y modos de transporte, bueno, pues tiene que ver con esa localización, vinculación y protección. De igual manera, ¿no? A través de cada uno de estos flujos o canales de componentes o medios de modos de transporte. Entonces, aquí podemos ver fielmente esos componentes en lo operativo en los fluentes, ¿no? De cada uno de ellos, que permita, de acuerdo a todas estas características y criterios, poder seleccionar entonces sí el transporte idóneo. ¿A través de qué? Bueno, pues de esos costos que se deben de estar evaluando, el tiempo en tránsito, la confiabilidad, la capacidad, la asequibilidad y, por supuesto, en términos de seguridad, ¿no? Entonces, va a ser sumamente importante prever a través de todo ello. Y entonces, podemos entonces prever y poderlos, por ejemplo, desafiar en un entorno totalmente de la toma de decisiones, bueno, pues adentrarse en a través de una experiencia y poderlos desafiar a ustedes, bueno, pues a través de algo práctico, donde, bueno, pues se pueda prever la programación y diseño de rutas para este desafío, ¿no? Que consistente en el transporte, ante este dilema multimodal de esta empresa, ¿no? Ante un escenario totalmente profesional, donde, por ejemplo, cada uno de ustedes son el equipo de consultoría contratado por Agrofresh, una empresa exportadora de frutas finas. Ya estamos en un sector, ¿no? Muy específico. Agrofresh tiene un centro de distribución en Querétaro y debe enviar su producto diariamente a 2 destinos críticos. A un mercado local que se determina urgente, 120 pales diarios a 15 supermercados y restaurantes gourmet en la zona metropolitana de Ciudad de México, y un mercado internacional global, ¿no? En 20 contenedores semanales a un puerto en Los Ángeles. Ahí el producto, pues ya sabemos, ¿no? En este sector perecedero va a requerir refrigeración constante, una cadena fría y manipulación, pues totalmente en términos cuidadosos, ¿no? Entonces, aquí va a ser eh, pues, básicamente se va a concentrar en una, pues, crisis, ¿no? Totalmente, y detectar, posiblemente, pues, ese factor importante que está, bueno, pues, relacionado con este gran desafío. Otro es ponerles algún tipo de dilema, ¿no? Y los invito, bueno, pues a estar previendo esta situación también en la selección de sus servicios, posiblemente de transporte. Aquí, bueno, pues prevemos, ¿no? Ese primer dilema donde, bueno, pues se expresa en en este desafío global eh, que intenta, ¿no? Prever prácticamente eh, en esta pregunta, ¿no? Que se centra en lo detonador en el dilema de desvío por servicio contra el costo del ruteo y costos. Por ejemplo, una de sus rutas de una empresa de entrega más optimizadas, en esa ruta 3 tiene 18 paradas programadas en la ciudad y tarda exactamente 8 horas, maximizando la eficiencia del combustible. Hoy un cliente VIP ubicado a 20 kilómetros de la ruta programada llama a las 11 de la mañana exigiendo una recogida de emergencia antes de las 2 p.m. Entonces, aquí una pregunta, ¿no? Detonadora puede ser, ¿es logísticamente rentable desviar la ruta 3, lo que añadiría 45 minutos y 40 kilómetros al recorrido, pero que cumpliría con el cliente VIP? ¿O es mejor subcontratar otra vez, no? La subcontratación se presenta en un servicio de mensajería express externo
para esa única recogida, donde pues prácticamente se deba de justificar en esa opción que reduzca todos estos costos, ¿no? Relacionados dependiendo pues de esas variables, tanto de costos fijos como de costos indirectos. Otra pregunta, ¿no? El riesgo de estacionalidad, por ejemplo, en la selección de servicio de subcontratación y programación. Por ejemplo, su empresa distribuye árboles de Navidad y su demanda de transporte es 10 veces mayor en noviembre y diciembre que el resto del año actualmente, donde utilizan, bueno, pues un eh, operador, ¿no? Un proveedor eh, externo. Aquí, si comparan una flota propia para ser más eficientes el 80% del año, ¿cuál sería el mayor riesgo financiero y operativo que pudieran enfrentar durante ese pico estacional en los meses de noviembre y diciembre y cómo lo podrían estar resolviendo? ¿No? Entonces aquí les dejo esas preguntas detonadoras, esos desafíos que ojalá los pudieran estar abordando básicamente en un tiempo externo, ya que, bueno, pues abordarlos dentro de esta hora de la materia de la clase, bueno, pues prácticamente queda pues fuera, ¿no? Entonces, ahí les dejo en la grabación también, en esta presentación, estos grandes desafíos en que pueden ustedes, cada uno de ustedes, adentrarse en las especificaciones y abordar estos grandes temas. Es claro que en la logística, por supuesto, y planta, hay que tener variables clave, ¿no? Para poder elegir un servicio de transporte adecuado. Las tarifas de fletes, la seguridad o confiabilidad, el tiempo en tránsito, las pérdidas, daños, procesamiento de quejas, las consideraciones del mercado y, por supuesto, las consideraciones del transportista. ¿Ok? Entonces, ahí, bueno, pues sería claramente prever y que pudieran estar abordando estos temas a través, bueno, pues del ruteo, ¿no? Que, bueno, pues la semana pasada hemos visto algunos de estos modelos que pudieran estarles situando en la mejor respuesta. Bien, entonces, bueno, pues con ello prácticamente sería todo de mi parte, no sin antes seguirlos invitando a realizar estos puntos extras a partir de la ruta hacia el éxito profesional de acuerdo a su modalidad y en este caso, bueno, pues abordar estas preguntas detonadoras en cómo contribuye el transporte a la eficiencia y la logística de una organización y por qué son tan importantes esas decisiones sobre el transporte en la logística. Claramente, cada uno de ustedes se encuentra dentro de su selección de modalidad de evaluación y entonces, bueno, pues prácticamente en esta sexta semana, bueno, pues dar un buen cierre. La próxima semana va a haber algunas aulas ya virtuales dependiendo de las semanas de evaluación, tanto uno y 2, 3, 4 y 5 y 6, dando una breve recapitulación y un breve cierre en esta, lo que es las semanas correspondientes. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna aportación. Adelante. ¿Quiénes más se eh, presentaron aquí? Alexander, José, Ernesto. De hecho, les voy a mandar, ahorita estoy recordando, como siempre, la presentación por este medio, para que tengan también eh, más información. Ok, permítanme. Ya está cargando. Listo.
Perfecto. Byron, Alexander, José Ernesto, ¿alguna duda, alguna aportación, dudas sobre su seguimiento? ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido? Por mi parte todo bien, profe, todo tranquilo. Hasta el momento estoy con un puntaje entre más o menos. Esperemos estas 2 semanas ya terminar con éxito, como usted lo acaba de decir. Perfecto, Byron. Excelente. Bueno, pues si no hay algunas preguntas o dudas y participaciones, les deseo excelente día, excelente noche donde se encuentren, en el país donde se encuentren. Un fuerte abrazo y ante cualquier situación, bueno, pues acérquense con su docente a cargo para que ante cualquier problemática que tengan se pueda resolver lo antes posible. Ok, soy el maestro Pablo Torres Mújica. Quedo a sus órdenes y que tengan un excelente noche y día. Aquí les dejo bibliografía también dentro de la presentación para que les pueda servir, ¿no? En todas estas referencias. Excelente noche. Listo, gracias, excelente noche.